Soy el doctor Juan Manuel Portilla Gómez, profesor titular C de tiempo completo en esta FES Acatlán. Estoy adscrito a la División de Ciencias Socioeconómicas, sirviendo a la licenciatura en Relaciones Internacionales. También imparto clases en la maestría y el doctorado aquí mismo en la FES Acatlán en Derecho. Y bueno, mis tareas de investigación las realizo en esta unidad de investigación multidisciplinaria. También estoy en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Bueno, el derecho social humanitario es una rama del derecho internacional que tiene por objetivo el proteger a las personas y a quienes participan en la guerra, por ejemplo, a la población civil, a sus propiedades, al patrimonio cultural. Tiene que ver con la conducción de las hostilidades, porque partimos de que, si bien la guerra es un hecho inevitable, desgraciadamente, a lo largo de la historia, lo que se procura es que haya los menores daños posibles, colaterales, superfluos, innecesarios para la población, para proteger también a los combatientes de guerra, proteger también a los prisioneros, a los heridos, a los enfermos, en algunos casos a grupos vulnerables como mujeres, niños, en fin. Es una rama especializada del derecho internacional que aplica el conflicto armado y, muy importante decirlo, ya sea internacional o interno también. Bueno, todos los estados, por disciplina militar, por formación, por educación militar, todos ellos en cualquier país deben estar capacitados en las armas, ¿no? Y cómo conducir hostilidades, aun y cuando no estén participando en un conflicto armado. Por eso son fuerzas armadas. En realidad, pues sí hay una capacitación que me parece en algunos casos deficiente. Hay, en cierto modo, bastante, a veces, falta de formación respecto al apego al derecho internacional humanitario. En el caso de México, concretamente, el ejército está regulado por normas constitucionales. El propio presidente de la República es jefe del ejército, del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Hay un marco constitucional, aunque yo diría bastante incompleto en cuanto al sentido y el uso de la fuerza. Pero bueno, sin duda aquí el problema principal ha sido cuando el ejército ha tenido que entrar desde hace tiempo a realizar funciones de seguridad interna, es decir, funcionar como policía. Bueno, entendemos que en el marco de la terrible descomposición que hay de las policías, tantas que existen en el país en los distintos niveles de gobierno, ha tenido que participar el ejército, pero de manera, y cuando digo ejército me refiero a las Fuerzas Armadas, ejército y armada, porque en México sigue siendo de los pocos países, muy pocos, en que existe una dependencia para cada arma, es decir, para las fuerzas, lo que sería el ejército, y aparte el armado, la marina. La mayor parte de los países están integrados en una sola. Entonces, cuando decimos Fuerzas Armadas, nos referimos tanto al ejército, la defensa, como a Sedena, ¿no? A la Secretaría de Marina. Eso es importante decirlo, ¿no? Porque además la Secretaría de Marina últimamente se ha implicado mucho, ya no nada más donde hay costas, en una serie de actividades contra la delincuencia organizada, el narcotráfico, etcétera, ¿no? Y bueno, sin duda, ahí me parece que esta es la parte débil. Bueno, México no está en una guerra, por supuesto, no obstante que ese vocablo se utilizó mucho en el sexenio pasado de manera equivocada. Incluso hay una parte al final de la administración pasada, la de Calderón, en la que se pretende pues ya eliminar la palabra guerra, que estuvo mal usada, que no van a explicar que no es una guerra. Estrictamente no era una guerra, ni siquiera un conflicto armado interno, aunque en algunas circunstancias llegó a haber, y todavía en este sexenio, por supuesto, ciertas situaciones en las que estos grupos de delincuencia organizada utilizan equipo pesado, han derribado aviones, helicópteros, han utilizado verdaderamente armas propias del ejército, a veces que ni el ejército o otras fuerzas federales, ¿no? También está la Policía Federal, utilizan. Y ahí es donde un poco, a veces se plantea ver si se había cruzado un cierto umbral hacia el VIH, en la medida en que, por ejemplo, hay víctimas civiles, ha habido desplazados, gente que abandona sus propiedades, que han sido desplazados. De alguna manera son situaciones que se dan, ¿no? Y aunque se habla más de 100,000 muertos ya en lo que va un sexenio y medio, que realmente para ser un país donde no hay guerra, ni siquiera una guerra civil propiamente como tal, pues es una cifra excesiva, tremendamente grande, ¿no? Y que cada día aumenta y tampoco ha disminuido en este sexenio. Me parece a mí que
sobre todo en esta parte de... Hay protocolos de uso de la fuerza que están publicados en el diario oficial que aplican al ejército, a la marina, incluso a las fuerzas federales, que han estado muy cuestionadas. Pero incluso el ejército se ha visto implicado en cuestiones como las de Tlatlaya y otras, el ejército propiamente o la marina, en las cuales ha habido faltas de protocolo, ha habido violaciones, aunque ellos están instruidos sobre qué hacer, pero bueno, sí hay fallas, desgraciadamente. El ejército no está capacitado para funcionar como para tareas de seguridad civil, me parece. Otra cosa ya es la que participen en los cascos azules, que se llaman, ¿no? Desde ya hace un par de años se anunció la participación de México en este tipo de las organizaciones para el mantenimiento de la paz, que en estricto rigor, bueno, México como Estado miembro de la ONU y siendo un país puntual en sus cuotas, es un país que sigue mucho el multilateralismo, hay que decirlo, no era congruente esta práctica de México con su sustracción, con su no participación en este tipo de tareas que ahora se han ido asumiendo poco a poco. No es que México tenga ya miles de tropas, más bien aparece en 2 o 3 misiones que hay limitadamente con oficiales de rango más bien medio superior, de observación, no hay una gran implicación de tropas, pero bueno, es un comienzo y que ahí me parece hay mucho que hacer porque ahí sí estaría participando. Bueno, habría que entender cómo operan los cascos azules, estas fuerzas de peacekeeping, el mantenimiento de la paz en todo caso, que en realidad son más bien para operaciones defensivas, de disuasión, de desmovilización, etcétera, pero que todos modos son ejércitos que están integrados a un comando único, unificado de Naciones Unidas, y en los cuales sí participan en operaciones militares y en las que sí tienen que estar inmersos y aplicando el DIH. El DIH, el Derecho Humanitario, no está exento para las fuerzas de la ONU, por supuesto, y tampoco estaría exento de que haya violaciones al mismo. Entonces ahí es muy importante la capacitación, que me parece no ha sido la más adecuada. Existe la CIDI, que es la Comisión la Comisión para Efectos del DIH Intergubernamental, ¿verdad?, en la que participan las Secretarías de la Defensa, de Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores, y en las cuales se realizaban talleres anuales para efectos o cursos anuales para capacitar a las Fuerzas Armadas, entre otros, en los cuales yo mismo he participado, pero ya desde el año pasado no nos llamaron, quién sabe a quién esté convocando. Somos un grupo de expertos que no estamos participando, eso sí me preocupa, porque es una parte muy importante, muy sensible, que necesitan apoyarse a través de CSR, que para eso es, Comité Internacional de la Cruz Roja, que además pues tiene su brazo académico con un grupo de profesores que somos invitados, expertos en esta materia, y que hemos estado participando ya, hemos sido capacitados en Ginebra, Suiza, hemos estado acudiendo a sedes del CSR en otras partes del mundo, como es mi caso en Colombia, he estado en Suiza antes, he estado apoyando, pero me parece que ha habido últimamente como que, no sé de quién se estén asesorando, cómo estén haciéndolo, y me parece ahí que sí es una falla. Sí, celebro mucho el que México participe en los cascos azules, pero sí me preocupa el que no estén obteniendo la capacitación necesaria, importante para participar, aun y cuando no haya todavía tropa implicada o no haya grandes números, pero si México ya está ahí, y además el derecho internacional humanitario tiene un efecto preventivo, y todas las tropas, independientemente de que México esté en un conflicto armado, no deben saber, así como traen una cartilla sobre derechos humanos, que es la otra parte que se falla mucho, también deben traer una cartilla de DIH, pero me parece a mí que es una parte que todavía es débil. En términos de política exterior me parece adecuado, creo que en función de los principios de política exterior, que México participe en búsquedas de paz y seguridad internacionales, y que además son preceptos constitucionales y en congruencia con la política exterior de México, me parece adecuado, me parece que eso es algo importante y que se ha dado un paso adelante en el sentido, pero sí no deja de preocuparme el que en algún momento sí se esté careciendo de la capacitación, o al menos no se nos informa al respecto, no tengamos, digamos, visible cómo están capacitándose. Esa parte sí me preocupa. A ver, ya lo explicamos un poco antes, más bien estaríamos enmarcándolo en violaciones a derechos humanos. Ya señalaba yo el caso de Tlatlaya u otros que incluso han implicado, como recientemente en algunas acciones en estados como en Michoacán o en Jalisco, más bien actuaciones o lo que sucedió también, que está por aclararse en Oaxaca, por ejemplo,
más bien ha sido participación de fuerzas federales por vía de Policía Federal. Y bueno, aunque ha habido episodios también del ejército, ¿no? Más bien haya sido violaciones a derechos humanos, en la medida en que el ejército está ejerciendo funciones de seguridad pública, de policía propiamente, y hay protocolos de derechos humanos que me parece en algún caso han sido violados. De DIH no me atrevería a señalarlo porque Tomos México no califica lo que ha habido para un conflicto interno, ni siquiera en términos de... Hay una categoría que marca el derecho humanitario, que es simplemente cuando hay disturbios o tensiones internas, que en algún caso suelen ser muy graves, y ha habido países que en algún caso se ha traspasado ese umbral cuando la delincuencia organizada ya más bien caería en términos de insurgencia de otro tipo, ¿no? Quizá habría que acercarse a cuando se acerca a este umbral, como han sido algunos episodios en que han sido implicados las Fuerzas Armadas en combate con estos grupos, cabría un momento dado, pero bueno, México no lo ha aplicado, no se ha aplicado y ahí aplicarían otro tipo de reglas. Entonces en realidad yo creo que más bien cabría preguntarse si se han cometido en algún momento excesos que sean crímenes de lesa humanidad o de otro tipo, en otro orden más bien de categorías del derecho penal internacional, pero dadas las circunstancias actuales de cómo se ha conducido, y repito, no le quita la gravedad ni las muertes y desapariciones forzadas, tanto que ha habido en esta lucha o mal llamada guerra contra el narcotráfico, la delincuencia organizada, en realidad no estaríamos dentro del marco estrictamente del derecho social humanitario, por tanto ahí yo no contabilizaría esas violaciones, sino, por supuesto sí, que ya corresponde a otro orden, a los derechos humanos.